Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, no hagas esto si quieres progresar. Cuando un bando descuida el desarrollo y las piezas pesadas enemigas se desplazan hacia el centro, las posibilidades de ataque son muy grandes. Eso es lo que ocurre en esta clásica partida entre Ninsowish y Alapin en San Petersburgo, 1914. La defensa francesa es una defensa rocosa, sólida y estratégica, donde para ganarle por medio del ataque es muy difícil. Pero si cometes estos errores con las negras, difícilmente podrás realizar progresos con esta defensa y en sentido general con el ajedrez. Tenga presente que esta partida que vamos a mostrar, el ataque de las blancas, puede convertirse en un patrón para arremeter contra el rey que se ha quedado en el centro del tablero. Asimismo, puede servirnos de enseñanzas para, con las negras, no permitir este tipo de posiciones donde el rey no se ha enrocado, y a veces en algunas variantes cuando lo logra, la posición ya no tiene remedio. Pero vamos a esta partida donde Ninsowish inició el juego con E4. En esta partida tendremos en cuenta el motivo de la clavada, que es bastante popular a través de sacrificios con el fin de adelantarse en el desarrollo y en el ataque. Las negras jugaron E6. Alapin, un jugador conocido, juega esta variante de la defensa francesa. Ninsowish lógicamente continúa con el control central con D4, D5, caballo C3 y caballo F6. Hasta aquí todos lo conocemos. Sin embargo, ahora Ninsowish realiza el cambio E por D5. Él no desea entrar en las líneas de bloqueo del centro y decide cambiar los peones centrales, tal vez para no entrar en las estrategias que él mismo ha creado, con el peón avanzado, ataques en la cadena de peones, etcétera. Toda una estrategia que Ninsowish formuló en su momento y prefiere este tipo de posiciones. Las negras jugaron ahora caballo por D5. Realmente no hay motivos para dejar el alfil de C8 encerrado cuando la captura con peón E por D5, alfil G5 y alfil E7 al menos le garantiza al negro la igualdad. No hay por qué pensar que el blanco aquí tenga alguna ventaja que no sea la de la salida. Caballo por D5 de Alapin fue respondido con la tranquila caballo F3. Las negras aquí no están perdidas en esta posición, pero sí tienen dificultades para continuar un desarrollo apropiado de su juego y lograr una igualdad. Veamos la continuación de la partida. C5, una jugada liberadora en muchas posiciones en la defensa francesa y en otras aperturas. Otra continuación sería tal vez regresar con el caballo a F6, pero esto sería respondido con alfil G5 y luego de alfil E7, dama D2, el enroque largo dejaría al blanco con ligera ventaja por la facilidad que tiene para completar su desarrollo, mientras que su adversario tendría dificultades para movilizar su ala de dama. Sin embargo, esta continuación hubiera sido
tal vez digamos más resistente, menos peligrosa que lo que ocurrió en la partida. C5, caballo por D5, dama por D5, alfil E3. Las blancas completan el desarrollo o continúan su desarrollo, ahora tranquilamente amenazando la captura del peón de C5, un tema típico en la defensa francesa que aparece a veces en la variante Tarrasch y en posiciones similares. C por D4 y caballo por D4. El caballo está amenazando ir a la casilla B5, donde se instalaría peligrosamente. Por lo tanto, el negro jugó A6, parando dicha amenaza y preparando un posible avance del peón a B5. Pero el blanco va a dificultar este desarrollo. Recuerden, en otro vídeo que hablamos sobre la iniciativa, eso es una ventaja, dificultar el desarrollo del adversario. Por ese motivo, Ninsowi jugó alfil E2. Las blancas ganan varios tiempos en el desarrollo y obtienen una columna abierta a cambio del sacrificio del peón de G2. Claramente, el negro planeaba enrocarse por el lado de su rey, por el lado corto, enroque corto, y este sacrificio le da al blanco un excelente ataque. Otra posibilidad aquí sería jugar para aprovechar la ventaja en desarrollo con caballo B3. Las negras no cambiarían las damas, sino que juegan dama D5, pero el blanco insiste gracias a su desarrollo con dama D4, dama por D4, alfil por D4, caballo C6 y alfil B6. Esta es otra posibilidad de jugar un medio juego sin damas, pero que es favorable evidentemente al blanco, pero esta ventaja puede ser, por ejemplo, podríamos decir que se escaparía sin ninguna dificultad, puesto que es temporal. Esta ventaja en el desarrollo sería temporal, se puede esfumar. Por ese motivo, Ninsowi lo que hizo fue alfil E2, sacrificando el peón, que Alapin lo aceptó. Él juega bastante alegre esta posición y con mucho riesgo. En esa época la técnica defensiva pienso que estaba menos desarrollada que en la actualidad y se aceptaban los sacrificios, tal vez por cuestión de honor. Mejor era el avance E5, después de caballo F3, dama por D1 jaque, torre por D1, caballo C6. Las blancas igualmente que están ligeramente mejor, similar a lo que habíamos visto anteriormente. Pero esta ligera ventaja puede ser temporal, porque las negras podrían desarrollar sin mucha dificultad el resto de sus fuerzas, al no tener sobre ellas amenazas concretas. Podrían jugar, por ejemplo, F6, alfil E6, tal vez alfil B4 o alfil E7 y completar su desarrollo. Después, si lo desean, mantener el rey en el centro con rey F7 o realizar el enroque corto. Esa sería una posibilidad de completar el desarrollo. Esa era una opción más aceptable, vamos a decir así, para las negras. Ellas aceptaron el reto y capturaron dama por G2, pero ahora siguió alfil F6 y las negras respondieron con dama G6. La dama aquí no va a estar bien ubicada, como veremos posteriormente en algunas variantes, puesto que puede estar sujeta al ataque de la torre en la columna por medio de torre G1. Por ese motivo, dama H3
era preferible, aunque no es menos cierto que después de dama de 2, alfil e7, esta posición era algo mejor desde el punto de vista defensivo, pero con enroque largo, enroque corto y torre de H-G1, las blancas están ligeramente mejor. Ahora es posible jugar E5, donde el blanco tiene una buena compensación por el peón, pero no tanto como lo ocurrido en la partida después de dama G6. Ninšović continuó con dama D2. Este es el plan típico en estas posiciones. La columna D está abierta y Ninšović está mirando en la casilla a la casilla D8 con un posible enroque largo. La torre se ubica en el centro y un posible mate en D8. Así que otra posibilidad podría ser también, otro método de ataque sería sencillamente dama de 2, alfil C5, enroque largo, caballo D7 y H4, manteniendo una fuerte presión en el ala de rey como compensación por el peón que se ha sacrificado. Esa es otra posibilidad de conducir el juego por parte de las blancas. Quienes habían jugado dama de 2, siguió E5 y ahora Ninšović, dentro de su plan que tenía concebido, realizó el enroque largo. Él está dispuesto a todo para aprovechar el desamparado rey negro que se ha sentado en el centro del tablero en lugar de realizar su enroque corto. Alapin aceptó el reto, tal vez sin calcular mucho, pensando que esto le daría una gran ventaja, pero esta captura es un grave error que termina la partida de una forma brillante. Mejor era resistir sin abrir las columnas centrales, desarrollando el caballo de dama con caballo D7. Seguiría, por ejemplo, torre H-G1. Ya vemos aquí la dificultad que tienen las negras al ver plantado su dama en G6. Dama D6, caballo F5. Dama por D2, torre por D2 y G6. Después de caballo D6 jaque, alfil por D6 y torre por D6, aunque el blanco tiene mucha presión en esta partida, en esta posición, por la pareja de alfiles y una gran dificultad para completar las negras su desarrollo. Esto compensa sobremanera el peón sacrificado. Los dos alfiles apuntan peligrosamente hacia el ala de dama, la torre en la columna D se puede doblar y también se puede ubicar el alfil en H6, impidiendo el enroque corto de las negras. Esto es una posición muy ventajosa para el primer jugador. Pero ellas aceptaron el presente griego, el caballo de D4, a lo que siguió alfil por D4. El negro tiene dificultades para salir de su posición central con el rey. Por lo tanto, observen que por la pieza las negras aún no han desarrollado sus torres, el caballo y los dos alfiles están en su posición inicial, mientras que las blancas van a poner todas sus baterías pesadas en el centro del tablero. Alapin jugó caballo C6. Se podría haber evitado la catástrofe de la partida con la continuación caballo D7, pero igualmente seguiría torre H E1 jaque, alfil E7 y alfil C5. Las blancas en esta posición no van a darle jaque mate al rey de las negras, puesto que ahora tendrían enroque corto, pero después de alfil E7 ellas tienen la pareja de alfiles, las columnas abiertas de G a disposición para su ataque, aunque el material está igualado, pero estas ventajas que tienen
las blancas, además del gran desarrollo que poseen, es una valoración de posición ganadora. Así que después de caballo C6, Ninsowish tiene varias formas de ganar esta partida. Él eligió alfil F6, con lo cual es evidente que se está amenazando dama de 8, donde Ninsowish había puesto la mirada hacía unas cuantas jugadas desde que jugó tal vez dama de 2. Otras continuaciones que también conducen a la victoria y que las pongo para que vean que existen en posiciones determinadas otras alternativas de ataque sería alfil por C6, dama por C6 y ahora alfil G7. Ojo que todavía en los ataques hay que tener cuidado. Si nos precipitamos a jugar torre H, E1 jaque, las negras entonces hacen alfil E6 y defienden la posición. Tienen una pieza de ventaja y las posibilidades de ataque disminuyen considerablemente. Por ese motivo, la jugada alfil por G7, que es un sacrificio entre comillas, puesto que este alfil no se puede capturar debido a la amenaza de mate con dama de 8. Seguiría entonces alfil E6, pero ahora con alfil por H8 las blancas tienen torre y peón por un alfil, quiere decir que tienen calidad y peón a su favor. Tras alfil A2 recuperando algún material, la otra torre, la otra pieza pesada se pone en H1, de torre H a E1 jaque, alfil E6 y ahora alfil F6. La calidad de ventaja y además la amenaza directa de dama D8 con mate hacen que la partida esté completamente decidida. Alfil por G7 era otra forma de continuar. Por ejemplo, alfil por G7. Otras pueden analizarla que también perderían por las negras. Esta es la mejor continuación, pero sigue alfil por C6 jaque, rey E7 forzado, puesto que si se captura el alfil con la dama o el peón, seguiría dama de 8 jaque mate. Por eso el rey se mantiene en el centro con rey E7, dama B4 jaque, rey F6. Este rey en el centro del tablero no va a durar mucho. Dama D4 jaque, rey E7, dama H4, F6. Se incorpora nuevamente la torre de H al centro, torre H1. Observen el peligro que representan estas dos torres en el centro del tablero. Alfil E6 y ahora dama B4 jaque, con lo cual la partida concluye rápidamente. No hay defensa por parte de las negras, puesto que después del movimiento del rey seguiría dama por B7 ganando inmediatamente. Así en la partida alfil F6 fue lo elegido por Ninsowish y ahora dama por F6. No existen recomendaciones que alivien en algo la posición de las negras. Por ejemplo, si en lugar de ello desarrollan el alfil a E6, seguiría entonces un bello mate de torre y alfil, eliminando la defensa por medio de alfil por C6, B por C6, dama de 8 jaque, torre por D8 y torre por D8 mate. La otra defensa es el desarrollo del alfil a F5, pero de todas formas las piezas pesadas blancas entran en el centro. La otra torre igualmente, torre de H, E1 jaque, caballo E7 y ahora alfil por B7. Dama por F6, alfil por A8, ya la ventaja material está equilibrada. Hay torre y peón por alfil y caballo, pero la posición es desastrosa para las negras. Podría seguir la propuesta de cambio de dama con dama H6, pero
de nada le sirve. Alfil C6, alfil D7 y alfil por D7 jaque. Rey D8 y ahora tranquilamente el cambio de dama. Dama por H6, G por H6 y alfil H3. Esto evidentemente no salva la partida de las negras, quienes ahora, después que jueguen, por ejemplo, su rey a C7, podría seguir torre D7 y la captura del caballo con la torre en E7 y la ventaja sería ganadora. En la partida, después de dama por F6, torre H, E1. Todos los caminos conducen a la victoria. Por ejemplo, también era posible alfil por C6, rey E7, torre H, E1, que fuerza al negro a entregar su dama para evitar el mate. Después de torre H, E1, alfil E7, nuevamente la eliminación de la defensa. Alfil por C6, rey F8. El rey no escapa. Aquí, de todas formas, van a recibir un bello mate también con torre y alfil, previo sacrificio de dama en D8. Después de alfil por D8 sigue torre E8 jaque mate. Una bella partida de combinación que aprovecha considerablemente la situación del rey negro, que se ha quedado atascado en el centro del tablero. Deseo que esta partida le sea de utilidad y, si desea progresar, no juegue así como a lápiz. Nos vemos pues en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.